Bueno, hermanos, buenos días. Qué precioso que es el Señor. Hay algo que nosotros necesitamos saber. Algo con respecto a la caída. Entre todos los efectos y las consecuencias de la caída, una de las maneras en que nuestra naturaleza quedó manchada, corrompida, es en cuanto a nuestra mente. Como una de las terribles consecuencias de la caída, ahora nosotros somos necios y rebeldes. Dios hizo el mundo de una manera, pero nosotros no hacemos caso de eso. No vemos bien las cosas, no entendemos bien las cosas, y por eso terminamos diciéndole dulce a lo amargo y bueno a lo malo. Estamos terriblemente confundidos como producto de la caída. No sabemos qué es lo bueno. Esa es una de las tragedias del Edén roto. Todos los hombres, desde que nacen, son necios rebeldes que quieren ir por sus propios caminos. Lo vemos desde que los niños, antes de aprender a hablar, ya saben desobedecer y rebelarse. Cuando no se dejan poner un gorro en invierno. Cuando se aseguran de que nadie esté viendo para ir directo al enchufe. Lo vemos en los niños más grandes cuando se rehúsan a tomar los remedios, cuando no obedecen a los maestros y no se están quietos y callados en la escuela para que les enseñen, cuando no escuchan la advertencia de te vas a caer, te vas a golpear. Lo vemos en los adolescentes, que bueno, son la rebeldía con patas. Lo vemos en los adultos, que desobedecen y van por sus propios caminos, buscando, como decíamos la otra vez, con su mente entenebrecida, algo que los sacie, de todo tipo de maneras y formas. Ese es el gran patrón de la humanidad. El hombre creyéndose sabio y tomando su propio camino en base a su criterio, ignorando que en realidad es necio y que su propio camino lo lleva a la ruina. El hombre tomando su propio camino y sufriendo las consecuencias por su propia necedad. Es tremendo, es una maldición terrible. Porque cuando confías en tu propio criterio, pensás que algo malo es bueno, y entonces lo perseguís, y entonces lo obtenés. Y eso es terrible. Cuando en tu gran necedad pensás que algo malo es bueno, corres detrás de ese deseo, de tu mente entenebrecida, de tu corazón engañoso, y si antes no sos rescatado, eventualmente vas a alcanzarlo. Y a lo que hoy es, la paga del pecado es muerte. Si trabajás para el pecado y sos un empleado del pecado, persiguiendo lo malo como si fuera bueno, cuando llegue fin de mes vas a recibir tu paga. Y esa paga que recibís es muerte. Como si fuera poco, el ir por ese propio camino, incluso antes de ese fatídico final, va a incluir consecuencias. Porque este es el gran punto, hay consecuencias. Por si no lo sabían, hay consecuencias. Andar en la terquedad de sus propios caminos descarriados es algo que tiene consecuencias. Esa es la maldición del hombre. Pero Dios es bondadoso con nosotros, misericordioso, y nos da instrucción en su palabra que revierte esa maldición. Nos da la sabiduría. Nos dice lo que realmente es bueno para que podamos perseguirlo. Abran sus Biblias en Proverbios 3. Vamos a recurrir a la sabiduría de Dios para que no tengamos que sufrir las consecuencias de seguir nuestro propio camino. Vamos a ver este texto para recordar puntualmente que este es el mundo de Dios y por lo tanto los caminos que funcionan son los suyos. Proverbios es una colección de dichos sabios, muchos de los cuales se atribuyen al rey Salomón. Y en el capítulo 3 tenemos a un padre hablándole a su hijo. Dice así, vamos a estar viendo el capítulo completo. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con tu propio corazón, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no eches la disciplina del Señor. No rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu camino el hacerlo, en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras habites seguro a tu lado. No pelees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al hombre violento, y no escojas ninguno de sus caminos. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes y nos asistas esta mañana, que nos hables por medio de este texto, Señor, que nos muestres nuestra necedad, que nos muestres el valor infinito, incalculable de tu sabiduría, para que la deseemos, para que querramos perseguirla, Señor, y para que con ella obtengamos las bendiciones que vemos en este texto, Señor, de tu parte, para que en definitiva podamos conocerte más por medio de la sabiduría, que entendamos cuáles son los caminos correctos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, este es el mundo de Dios, así que sus caminos son los que funcionan. Ese es el punto. Esto es lo que este padre quiere decirle a su hijo acá. Dios hizo este mundo de cierta manera que vos podés protestar contra eso si querés, pero no vas a cambiar la realidad. Y puedes torcer las cosas haciendo todo a tu propia manera, pero eso no va a cambiar la realidad de que tus propios caminos no van a funcionar al final. Tarde o temprano fallan. Imagina que te compras un auto, un Clio, y vas a estrenarlo en un viaje a Mar del Plata. Y en ese viaje te va a acompañar el ingeniero de Renault que diseñó ese auto. Y mientras van en la ruta, él te va enseñando todo sobre el auto. Te va diciendo todo, cómo tenés que cuidarlo y cómo puedes hacer para que te dure lo máximo posible. Pero vos le decís, mira, yo sé que vos diseñaste este auto, yo sé que vos lo conocés por dentro, por fuera, y todos los detalles, pero no te voy a hacer caso. Voy a hacer todo como a mí me parece, lo voy a cuidar como a mí me parece. Le voy a cambiar el aceite cuando a mí me parezca, le voy a poner el tipo de combustible que yo considere, le voy a tocar el motor, aunque no sé nada de mecánica, según a mí me parezca. Sería algo ridículo, ¿no? Sin embargo, así es como nosotros vivimos nuestras vidas, con demasiada frecuencia. Dios es quien estableció este mundo para que nos movamos en él por su sabiduría. Y podemos intentar ir en contra de esta corriente, podemos desviarnos y tomar nuestro propio camino, sí, pero vamos a ver en todo tipo de formas físicas y espirituales que ir en contra del camino de Dios simplemente no funciona.
En otras palabras, no conduce a la bendición, sino que de hecho conduce a la maldición. Podemos pensar en la estructura de Proverbios 3 como si fuera una montaña. Vamos a subir por un lado y después vamos a bajar por el otro. Vamos a tener 7 paradas en el camino. Las primeras 3 paradas están en la subida, las últimas 3 paradas están en la bajada y la cuarta está en la cima, en la cumbre de la montaña. Y a medida que nosotros avancemos y prestamos atención, vamos a ver que la primera y la última parada son similares, que la segunda y la penúltima son muy parecidas, así como también son parecidas las 2 paradas que están más altas. Es decir, es un quiasmo esto. Tiene una estructura que está diseñada así para señalar y para enfatizar lo que está en el centro. Y esta verdad que está en el centro, la cumbre de esta montaña, es, de nuevo, que este mundo es de Dios y que por lo tanto sus caminos son los que funcionan. Con esa estructura en mente, comencemos con la verdad que vemos en la primera parada, en este escalamiento, que es lo que vemos en los versículos 1 al 4. Los sabios encuentran el favor de Dios. El versículo 1 dice que si nosotros queremos ser sabios, entonces no tenemos que olvidarnos de los mandamientos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Es así como te vuelves sabio. Vivimos en una época que dice, no quiero centrarme en los mandamientos de Dios. No quiero que los mandamientos de Dios sean para mí. Cuando me dicen qué hacer, siento que ponen una carga pesada encima mío, que me comprime. Pero el Señor dice que su yugo es ligero, que su carga es fácil, que sus mandamientos no son gravosos. Y acá vemos que los mandamientos del Señor no solamente son fáciles y ligeros, no solamente no son gravosos, sino que además dan vida. Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Los mandamientos de Dios que conducen a la sabiduría traen vida y paz. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué elegimos, no? Desde el principio ya tenemos la bifurcación de los caminos. Vamos a confiar en Dios y obedecerlo, viviendo y experimentando que sus instrucciones prácticas de sabiduría dan vida y paz, o vamos a seguir nuestro propio camino, comprando las ideas del mundo y viendo cómo nos dirigimos en ese camino a destrucción. Ahora, en el versículo 13 nos dice que no solamente debemos guardar la verdad de Dios, sino que también debemos traerla a nuestro corazón. Dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Él está usando palabras que se refieren a la misericordia y a la verdad de Dios. Está hablando de la naturaleza del Señor, el amor eterno del Señor. Que la misericordia y la verdad no te abandonen, que el amor y la fidelidad de Dios no se alejen de vos. Escribílas en tu corazón. No se trata de memorizar los mandamientos de Dios. No es suficiente con rendir una obediencia superficial y fría de los mandamientos de Dios. Tenés que obedecer con motivaciones puras. Tenés que hacerlo con amor. Cuídense, hermanos, de caer en una formalidad fría y vacía de obediencia superficial. Piénsenlo por un momento, por ejemplo. ¿Por qué están acá hoy? ¿Por qué viniste hoy? ¿Simplemente porque es lo correcto? ¿Simplemente porque es correcto congregarse? ¿Porque Dios mandó a congregarse y punto? ¿O será que viniste porque amas a Dios? Porque querés decir y podés decir con el salmista, me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Porque pensás, amo a Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Él es asombroso, Él es extraordinario en todos los sentidos. Si queremos ser sabios, debemos amarlo y obedecer sus mandamientos con este amor. Y noten lo que dice el versículo 4, acá está el punto. Si anduviesen así en sabiduría con ese amor hacia Dios y hacia los mandamientos, entonces vas a hallar favor delante de Él y de los hombres, dice. Versículo 4. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esto es interesante. Es muy interesante que este padre le diga a su hijo que con este tipo de vida, obedeciendo y amando los mandamientos del Señor, le iba a permitir hallar no solamente el favor de Dios, sino también el favor de los hombres. Y el asunto es que la integridad es algo que es innegable.
aún ante los ojos corrompidos de las personas que están fuera del pueblo de Dios, los valores basados en la palabra, vividos consistentemente, en general, son algo deseable, son algo atractivo. Aunque cuando confronta el pecado directamente causa rechazo, como hablábamos el domingo pasado, en general conlleva el favor de los hombres. Hermanos, si ustedes viven, por ejemplo, los mandamientos de Dios en el trabajo, es probable que vean su integridad, es probable que les confíen más cosas, es probable que les vaya bien. Puede llegar a tener un costo, puede ser que esa integridad les cueste algún tipo de rechazo si lo que les piden va en contra de los mandamientos del Señor, pero en general tiene frutos. Si viven los mandamientos de Dios entre sus vecinos, es probable que los tengan en alta estima. Amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, descubrimos y experimentamos el favor de Dios, experimentamos el favor, la estima ante los ojos de los hombres. La segunda parada en nuestro camino por esta montaña, en los versículos 5 al 12, nos muestra que los sabios viven para Dios. Tienen una vida que está enfocada hacia Dios, orientada hacia Dios. Acá tenemos instrucciones preciosas sobre cómo nos relacionamos con Dios. Primero, si querés ser sabio, entonces tenés que depender de Dios y no de vos mismo. Ven el versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El hombre sabio depende de Dios. Mira a Dios, confía en Dios. No confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos en las suyas. Y acá tenemos un punto de examen para nosotros. ¿Estás confiando en el Señor hoy, esta mañana? ¿O será que hoy te levantaste y arrancaste el día apoyándote en tu propio entendimiento? Una prueba, una señal que puede ayudarte para enfocar esa pregunta o la respuesta a esa pregunta es simplemente examinar tu vida de oración. Porque ¿qué es la oración? La oración en parte es reconocer nuestra incapacidad y confiar en el Señor como el único que puede asistirnos. ¿Oraste esta mañana? ¿Oraste anoche? Seguramente ninguno de nosotros siente que estamos orando como realmente deberíamos, pero aprovechen este momento para hacer esa evaluación honesta de sí mismos, para descubrir en qué estás confiando. Y si descubrís que estás en falta, sé honesto. ¿Querés ser un hijo de Dios sabio? Bueno, entonces debemos confiar en Él, porque necesitamos de Él, de hecho. Hermanos, yo cada mañana, antes que nada, necesito orar por mí mismo. Antes que nada. De hecho, antes que orar por el resto de las cosas, antes que orar por mi familia, antes que orar por ustedes, antes que orar por el trabajo, o por lo que sea, necesito orar por mi propio corazón. ¿Por qué? Porque soy débil, porque mi corazón es engañoso. Necesito orar por el orgullo, para que el orgullo no me envuelva. Nuestro corazón es orgulloso. Necesito orar por la lujuria, para no caer en el engaño de mi corazón de que necesita ser saciado de esa manera. Necesito orar para no ser seducido por la avaricia, por el amor a las cosas materiales. Este mismo mensaje, este mismo sermón, el Señor lo utilizó en su misericordia para mostrarme mi gran incapacidad. Esta fue una semana con muchos imprevistos y con algunos compromisos. Tengo pocas horas de sueño esta semana, pero me mostró mi debilidad, mi absoluta incapacidad, y me mostró que no puedo hacer otra cosa más que acudir a Él. Que si descansara en mi propio entendimiento estaría perdido. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Si examinando sus corazones descubren que sus vidas de oración son pobres, estériles, que no confíen en el Señor, hay tiempo. Hay tiempo de arrepentirse y hay esperanza además. Porque Él puede darnos gracia para que nos convirtamos en un pueblo de oración que depende de Él, que no confía en su propio entendimiento, para que seamos personas sabias. Dependan de Él, hermanos, eso es sabio, depender de Él. Segundo lugar, el vivir para Dios, orientados hacia Dios, implica reconocerlo en todo lo que hacemos. Ven el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La idea acá está relacionada con el asunto de depender de Él,
Pero lo que hacemos acá en concreto es mirarlo y reconocerlo en cada cosa que hacemos, en cada área de nuestra vida. El sabio se da cuenta de que no hay una sola faceta en su vida que no le pertenezca a Dios. Alguien sabio vive corandeo. Es consciente de que está delante del rostro del Señor en cada momento. Y en todo momento lo reconoce. Él considera a Dios en lo que come, en lo que bebe, cuando está trabajando, cuando está despierto, cuando está dormido, en su vida financiera, en su vida familiar, en toda la vida. Es la práctica de la presencia de Dios. Si queremos perseguir la sabiduría, debemos reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Tercero, para perseguir la sabiduría tenés que temer al Señor. El versículo 7 nos ordena eso. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Debemos cuidarnos de no ser sabios a nuestros propios ojos. El único mensaje que nos llega a través del mundo, a través de esta cultura posmoderna, es que todo está bien excepto temer a Dios. Algunos piensan que esto es de alguna manera algo que quedó obsoleto, que no se condice con el amor del Señor, que es contradictorio con el amor del Señor para nosotros. Pero nosotros sabemos que eso es una mentira. ¿Cómo sabemos que es una mentira? Solo basta con mirar el siguiente versículo, el 8. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. El temor al Señor está completamente relacionado con su amor. El temor al Señor no seca mis huesos, no destroza mi carne, todo lo contrario. Y por supuesto no hablamos de un temor como miedo a un padre abusivo, en lo absoluto. Es un temor reverencial, que surge de contemplar al Dios santo, a quien amamos, en quien estamos absortos, cuya gloria nos asombra, y quien es capaz de destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno, pero que en su misericordia envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Para ser sabios debemos temer al Señor, debemos tener reverencia ante Él. Y junto con temer al Señor debemos honrarlo con nuestras riquezas. Vean el versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El sabio entiende que Dios estableció este mundo, que Él reina sobre este mundo y que por lo tanto cualquier cosa que nos llega ha venido de Él, ha venido de Dios. Y es una gratitud natural que surge de confiar en Él. La persona sabia está alineada con la manera en que Dios estructuró el mundo, con sus métodos, con sus caminos, y en general, cuando esto sucede, las cosas salen mejor. Por supuesto, siempre hay excepciones, pero en general las cosas funcionan así. El versículo 10. Entonces tus graneros llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y esta segunda parada que habla sobre la manera de relacionarnos con Dios termina con el llamado a no despreciar la disciplina de Dios. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, dice. La persona sabia se relaciona con Dios dándole la bienvenida a su disciplina. Y la razón por la que podemos darle la bienvenida a su disciplina, a su corrección con todo gozo, es porque eso es una señal que muestra su amor. Versículo 12, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Él es el creador, Él es el sustentador de este mundo, Él sabe lo que es mejor para mí. Si quiero ser sabio, voy a recibir su disciplina, con todo gusto, con todo gozo. En nuestras dos primeras paradas ya vimos que los sabios encuentran el favor de Dios y que los sabios viven por y para y hacia Dios. Ahora, nuestra tercera parada en este ascenso, vemos que los sabios obtienen la bendición de Dios. Y ya vamos a ver que hay una distinción con lo del favor de Dios. Es un poco más profundo ahora. Esto es lo que vemos en los versículos 13 al 18. Noten, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Bienaventurado, bendito, feliz el que adquiere sabiduría. Hermanos, parte de mi objetivo con este mensaje es que quiero mostrarles la belleza, el valor de la sabiduría práctica de Dios para que la deseen, para que la busquen, para que la quieran, para que la persigan, para que se la pidan al Señor, para que la obtengan y en definitiva para que sean bendecidos en las maneras en las que vamos a ver ahora. Porque la sabiduría de Dios implica bendiciones que son más profundas que lo que ya vimos, que una larga vida, que la estima de los hombres y que el granero lleno
¿Mm? El versículo 14 empieza a profundizar esto. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades es mejor que el oro fino. ¿Mm? Adquirir sabiduría es mejor que la plata y que el oro, hermanos. Puesto ahora, la sabiduría es mejor que un maletín lleno de dólares. Es mejor que cualquier riqueza material. ¿Mm? Una de las razones por las que la gente no obtiene sabiduría es justamente porque no la ve valiosa, no ve lo deseable y lo valiosa que es. No pueden ver que es un camino que tiene cierto costo, pero que vale la pena. Y entonces no saben bien dónde invertir sus vidas. Cada uno de nosotros enfrentamos esa decisión, porque nuestro tiempo, nuestros recursos son limitados, seamos conscientes o no de eso. Todos decidimos ante la pregunta de ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mis recursos, mi vida? ¿Se la voy a dar a Dios? ¿La voy a dedicar a aprender de Él y a obtener sabiduría? ¿O voy a dársela a algún tipo de impiedad? Voy a pasar unos años vagando por ahí, probando algunas cosas que son contrarias a los caminos de Dios. Muchas veces no somos conscientes de estas cosas, pero en definitiva nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que creemos. Si deambulamos por el mundo intentando algunas cosas que son contrarias a los caminos de Dios, es porque de alguna manera pensamos que podemos obtener algo de eso. ¿Por qué Adán y Eva en el jardín comieron de ese fruto? Comieron del fruto porque no creyeron a Dios que iban a morir y porque de alguna manera creyeron la mentira de que iban a obtener algo de eso. Y si nosotros ahora mismo estamos deambulando de esa manera por los caminos incorrectos, ahora tenemos esta gracia y podemos escuchar esta preciosa verdad que es un llamado y que es tan poderosa como para hacernos volver y volver a retomar el camino correcto, que es que la sabiduría es mejor que el oro y que la plata. La sabiduría es mejor que las riquezas. ¿Creen eso? Lo dice el Señor. ¿Qué les parece? Nuestras acciones van a evidenciar si lo creemos o no. A veces pensamos que las creemos. Porque les aseguro que creer realmente en esto lo cambia todo. Que el Señor nos ayude a ver esta preciosa verdad. Que podamos ver que la sabiduría es más preciosa que el oro. Para que la persigamos. Para no especular más con los otros caminos sin saber cuál es el mejor negocio para invertir nuestra vida. Para que cuando salgamos de acá no pretendamos otra cosa más que perseguir la sabiduría y alcanzar la sabiduría. Miren ahora cómo sigue describiendo la manera en la que la sabiduría trae bendición. Y es ahora cuando cobra sentido el hecho de que sea tan valiosa. Ahora vamos a entender por qué dice que es tan valiosa. Dice, larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Y noten puntualmente eso. Es árbol de vida para los que echan mano de ella. ¿Dónde vemos el árbol de vida? Los primeros que vieron el árbol de vida fueron Adán y Eva en el jardín del Edén, en ese santuario que era el jardín del Edén donde estaba la presencia de Dios de una manera especial. Pero ellos fueron expulsados. Y la entrada al jardín es custodiada para que ellos no puedan volver, para que no puedan tener acceso al árbol de la vida. Sin embargo, si nosotros vamos a Apocalipsis, al final de la historia, el árbol de vida vuelve a aparecer ahí. Y el árbol de vida está ahí en medio de esa nueva morada con Dios. El árbol de vida está ahí en medio de la ciudad de Dios. Es decir, hay una relación entre el árbol de vida y la presencia favorable del Señor. Y esto es lo que dice la sabiduría. De la sabiduría. Es árbol de vida para los que echan mano de ella. Y esta es la gran bendición de la sabiduría. Conocer a Dios. Esa es la bendición de la sabiduría práctica. Tenemos los favores que hemos mencionado y algunos que vamos a ver después. Pero esto es lo que la hace tan valiosa. Este es el mejor argumento que yo les podría presentar para convencerlos de intentar andar por la sabiduría práctica de la Biblia. La sabiduría trae la invaluable bendición de conocer a Dios. Por eso es más preciosa que el oro, por eso es más preciosa que la plata, porque trae esta bendición, la gran bendición de conocer a Dios. Es el camino del Edén restaurado, es comunión, compañerismo con nuestro Creador. Si obtenemos sabiduría, obtenemos esto.
Y en este punto es como si ya se sintiese la altura, ¿no? Que vamos subiendo. Lo cual es lógico porque ahora acabamos de llegar a la cima de nuestra montaña. Y desde la cima podemos ver la disposición de la tierra debajo de nosotros. Y podemos ver por qué las cosas suceden como suceden. Por qué los sabios se encuentran en el favor de Dios. Por qué viven para Él. Por qué reciben esta gran bendición. Y la respuesta está en los versículos 19 y 20. Y simplemente es que Dios diseñó el mundo con su sabiduría. Versículo 19. Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Dios ha establecido este mundo para funcionar de cierta manera. Hay realidades físicas y espirituales que simplemente no se pueden negar. Se pueden ignorar, aunque eso sería en detrimento nuestro, sería para nuestro propio mal. Pero nuestro desconocimiento de ellas no las va a cambiar. Si abandonás la sabiduría vas a correr en contra de la estructura con la cual el mundo fue hecho. Y en el versículo 20 vemos que hay señales para nosotros que nos muestran que Dios no solamente fundó el mundo con sabiduría, sino que además Él gobierna el mundo con sabiduría. Dice, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Esto muestra que Él continúa gobernando el mundo con su sabiduría, ya sea con el estallido violento de las olas o con la nutritiva caída de rocío para regar el pasto. Estamos en la cumbre y la vista de este lugar, desde este lugar, es gloriosa, hermanos. Hay una razón por la cual nosotros necesitamos agua para vivir, por ejemplo. Hay una razón por la cual no podemos saltar y tocar el techo de un edificio. Hay una razón por la cual los hijos de los matrimonios unidos tienen más posibilidades de prosperar que los hijos de padres divorciados. Hay una razón por la cual los lugares donde ha impactado el verdadero evangelio prosperan y tienen menos criminalidad. Hay una razón por la cual el orgullo va antes que la caída. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto de ser tan aleatorio? Todas las cosas suceden así porque hay un Dios que reina sobre el cielo y sobre la tierra. Porque Él ha establecido el mundo de esa manera. Por eso hay tantos patrones. Hacia cada lugar donde miremos, cada cosa que observemos, cada proceso, cada patrón, cada hecho científico comprobable, cada hecho social, cada patrón social observable, todo nuestro alrededor son pruebas de esto, que Dios estableció y gobierna este mundo con su sabiduría. Las leyes de la termodinámica nos señalan a Dios, que estableció y gobierna este mundo con su sabiduría. Porque Dios estableció y gobierna este mundo con su sabiduría, sabemos que el sol sale por el este. Y yo sé que mañana el sol va a volver a salir por el este. No tengo que levantarme a las 5 de la mañana para comprobarlo. Porque Dios estableció y gobierna este mundo con su sabiduría. Y por la misma razón puedo saber otras cosas. Por ejemplo, ¿sabés qué pasa si salís y te entregás a una vida imprudente, necia y de pecado? Exacto. ¿Sabés qué pasa si andás en sabiduría? Exacto. Desde acá, desde la cima de esta montaña, debemos abrir los ojos y ver la gloria del Señor. Cuán maravilloso es nuestro Señor y cuán sabios son sus caminos. Y hacer cumbre y apreciar la vista es maravilloso, pero bueno, en algún momento hay que bajar. Y todavía tenemos un camino de vuelta con 3 paradas esperándonos. La primera de ellas nos muestra que los sabios obtienen la protección de Dios. Vean los versículos 21 al 26. Si lo recuerdan, nuestra tercera parada, en el camino hacia arriba, vimos que los sabios obtienen la bendición de Dios. Acá vamos a ver algo similar, es algo que está muy relacionado. Los sabios obtienen protección de Dios. Específicamente obtienen protección los que mantienen la sabiduría. Vean el versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Es posible que hayas obtenido sabiduría, pero es necesario tener en cuenta que la sabiduría puede volar lejos tuyo también. Puede escapar de vos. Tenés que guardar estas cosas, que no se aparten. Y entonces vas a ser protegido. Vean el versículo 22. Y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Vamos a enfrentar muerte física, si no es que el Señor viene antes. Pero no es necesario que enfrentemos la muerte espiritual si nos aferramos a la sabiduría. La sabiduría también protege de los tropiezos. Versículo 23. Entonces andarás con seguridad por tu camino y tu pie no tropezará. Hermanos, hay peligros. Ustedes lo saben.
hay tanta presión, tanta influencia, tantas tentaciones. Satanás nos tienta, el mundo nos presiona con su influencia, y nuestro corazón, nuestro peor enemigo, nos engaña. Pero la palabra del Señor nos anima y nos reconforta, porque nos dice: obtengan sabiduría, adquieran temor de Dios, reconózcanlo en todos sus caminos, hónrenlo, hagan todas estas cosas y van a ser protegidos de tropezar. Ahora, la misma verdad que es tan dulce y reconfortante también puede funcionar como una advertencia seria. Hay una parte de vos que está pensando que Proverbios 3 exagera el valor de la sabiduría. Hay una parte de vos que realmente no le interesa tomarse en serio el asunto de obtener y mantener esta sabiduría. Hay una parte de vos que piensa que esto es legalista tal vez. ¿Qué pasa si llegás a tomar ese camino? ¿Qué pasa si decidís no escuchar estos consejos? Vas a tropezar. Nuestro deseo es ver a todos nuestros hermanos en la gloria eterna, ¿no? A todos los que estamos en la iglesia local en la gloria eterna. Queremos estar juntos. Queremos terminar la carrera juntos. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, pero también hay una realidad que no niega esa, y es que el Señor nos llama a perseverar. De este lado de la eternidad, la única garantía que tenemos es la verdad de que el que persevera hasta el fin será salvo, y el Señor nos llama a ser intencionales en perseverar. Por lo tanto, una de las maneras en que lo hacemos es conservando la sabiduría. Tenemos que permanecer humildes, tenemos que buscar, seguir dependiendo de Dios, no ser sabios en nuestros propios ojos, sino mirarlo a Él confiadamente. La sabiduría también nos protege de la ansiedad. Miren esto, versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. ¿Saben lo que es eso? Hermanos, como quisiera que todos nosotros sepamos lo que es un dulce sueño. Sé que a veces algunos no disfrutan de un dulce sueño, pero pueden conocerlo si no lo conocen. Pueden estar libres de la ansiedad. No haciendo de cuenta que las cosas malas no existen, que no pasan, sino sabiendo que hay todo tipo de males y que te van a pasar las cosas que temes tal vez, pero que Dios está en control, que Él reina al mismo tiempo. Y que es un gran Dios de amor y que podemos confiar en Él. Nuestro sueño va a ser dulce cuando nos demos cuenta de esta verdad, que Dios estableció este mundo. Si no me levanto mañana es porque Dios no quiere que me levante mañana. Y Él me ama y Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces esta noche, pase lo que pase, voy a descansar bien, sin ansiedad. Si obtenemos sabiduría, vamos a ser protegidos también de la terrible destrucción que vemos en el versículo 25. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. Sabemos que está establecido para el hombre morir una vez y después viene el juicio. Y para quienes no están siendo defendidos por el abogado Jesucristo, este juicio es la destrucción eterna, el sufrimiento eterno, la ira de Dios, lejos de la bondad y la presencia favorable de Dios. Si obtenemos sabiduría, que vamos a ver cuán conectada está Cristo, somos protegidos de eso. Y descubrimos que Dios mismo es quien nos protege. Es el significado del versículo 26, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Damos otro paso, nuestro descenso hacia la mitad de la montaña, para ver que los sabios viven para los demás también. Si lo recuerdan, del otro lado, en el mismo nivel, los sabios vivían para y hacia Dios. Bueno, acá también vemos que viven para los demás. Vemos esto en los versículos 27 al 32. Primero, si queremos ser sabios, entonces debemos hacer el bien a los que lo merecen. Una gran instrucción para vivir en este mundo. Dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Cuando esté en tu poder hacerlo, debemos hacer lo correcto, lo que es justo. En nuestras relaciones como cristianos, como personas sabias, debemos dar a las personas lo que les corresponde, lo bueno que les corresponde. Y el versículo 28 dice que no tenés que esperar para hacer ese bien. Dice, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Le damos a cada uno lo que se merece, y lo hacemos cuando corresponde, en el momento que corresponde. Si somos sabios, no debemos planear el mal contra nuestro prójimo. Versículo 29. No trames el mal contra tu prójimo, mientras habites seguro a tu lado. Los sabios entienden que Dios hizo el mundo y en su sabiduría creó cada uno a su propia imagen.
Los sabios entienden que Dios ve todo, incluso sabe cuando una idea malvada entra a nuestra mente. Al ver el reinado de Dios sobre toda la creación y mientras vivimos hacia nuestro prójimo, enfocados en los demás, sirviéndolos, debemos procurar evitar planear el mal contra ellos. Eso es lo que dice. El sabio no pelea contra su prójimo sin razón, versículo 30. No pelees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. Ahora tal vez alguno podría pensar, bueno, esta instrucción no es para mí. Yo no peleo con nadie sin razón. Pero el asunto es que es muy fácil, extremadamente fácil para nosotros pensar que tenemos una causa justa por la cual pelear, cuando en realidad no la tenemos. Recuerden que somos orgullosos. Pensamos que tenemos razón y que tenemos derecho de defender nuestra posición y pelear cuando en realidad no hay ningún fundamento para tal cosa. Otra cosa en cuanto a vivir para los demás, no debemos envidiar al opresor, dice, versículo 31. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué es envidiado el hombre violento? Bueno, tal vez tiene poder, tal vez tiene posesiones, pero el sabio no va a ser tentado por ese poder y por esas posesiones, no simplemente porque sabe que está mal oprimir a la gente y ser violento, sino porque el sabio ha visto algo más por encima de esa montaña. ¿Qué es lo que ha visto? Él ha visto que Dios ha estructurado este mundo y ha ordenado este mundo de cierta manera y que sus métodos funcionan mejor. Y por lo tanto puede ver claramente que lo que el opresor está haciendo es que no solamente está oprimiendo a personas, sino que también está buscando oprimir la verdad. Y está buscando oprimir la verdad de la manera en que Dios ha estructurado el mundo. Y simplemente sabemos que no va a funcionar. Romanos habla de eso, ¿no? De aquellos que suprimen, restringen la verdad mediante la injusticia. Ya saben. Tratar de suprimir la verdad es como tratar de meter una pelota de esas de playa abajo del agua, en la pileta. Sube por todos lados, simplemente no se puede, no va a funcionar. Sigue apareciendo la verdad por todos lados. Por eso no vamos a envidiar al opresor. ¿Por qué intentaría conseguir el poder que sé que no va a durar? Porque lo vi desde arriba de la montaña y sé que no va a durar. Un poder que se va a transformar en cenizas cuando Cristo vuelva y se gloríe. Los sabios viven entre los hombres recordando lo que dice el versículo 32. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Dios estableció la verdad en su mundo y el hombre perverso trata de evadir esa verdad. Y Dios tiene todo derecho de considerar a una persona así como abominación. Porque como vimos en la cima de la montaña, Él es quien estableció este mundo. Él es quien ordenó todo esto. Él establece el camino para andar por su mundo. Cualquier intento por tomar otro camino es una mentira contra Él. Es un intento de restringir la verdad que Él estableció. Del versículo 33 al 35 vemos nuestro séptimo y último paso hacia abajo en la montaña. Hoy nuestro primer paso nos mostró que los sabios encuentran el favor de Dios. Ahora nuestro último paso de manera similar nos muestra que Dios favorece a los sabios. Versículo 33 dice que maldice a los malvados, pero que bendice a los justos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Esto está íntimamente relacionado con quien Dios es, hermanos, con su naturaleza, con su persona, con su esencia. Dios es así, hermanos. Él llama al bien bien y al mal mal. Él bendice a los justos y maldice a los malvados. El Salmo 1 dice que el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Sé que a veces en las fotos acotadas de nuestra vista parece que no es así, pero en el panorama completo de la vista del mundo que Dios estructuró y en el panorama completo de la historia completa de la redención, sí lo es. Y sé que ahora puede que no parezca, pero al final va a ser claro que Él es el Señor y que no tiene por inocente al culpable. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Que el Señor nos dé sabiduría para ser humildes y temblar ante su palabra. Que Él nos dé gracia de ser humildes, porque Él mira a los afligidos. Que nos dé la sabiduría para poder decirle, Señor, quiero escuchar lo que tienes para decir. Quiero vivir la vida según tu palabra. Porque estuve ahí en la cima de la montaña y vi que este es tu mundo y que vos lo fundaste, que vos lo estructuraste de cierta manera, que vos lo gobernás con tu sabiduría. Y por eso no voy a intentar ir en contra.
yendo por mis propios caminos. Que el Señor nos ayude, porque es a ese a quien Dios mira. Y concluye, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Así que para resumir nuestro viaje, recordemos el pico de la montaña. Ahí vimos de qué se trata este proverbio, que este es el mundo de Dios. Así que mirando hacia abajo, a cada lado de la montaña, vemos que sus caminos funcionan mejor. Desde ahí es claro. Los niveles medios, las partes más bajas de la montaña nos enseñan que los sabios reciben el favor de Dios, porque Dios favorece a los sabios. Los niveles medios nos dan instrucción sobre cómo vivir para Dios y cómo vivir para los demás. Y los niveles más altos de la montaña nos mostraron que los sabios obtienen la bendición de Dios, de conocerlo y la protección de Dios, de no resbalar. En los niveles más altos vemos lo que verdaderamente hace más valiosa a la sabiduría. Por eso el llamado en definitiva es: teman a Dios, confíen en Dios, sigan por sus caminos. Pero hermanos, hay algo muy importante que deben saber. Esta vida es simplemente imposible de vivir sin el Señor Jesucristo. La única manera de vivirla es a través de Él, porque Él es el cumplimiento perfecto de esta sabiduría. Jesucristo es el único verdaderamente sabio. Él es el único que conoce el favor de Dios. Es el único que ha vivido rectamente para con Dios y para con los hombres. Es el único que ha recibido la bendición y la protección de Dios por su mérito, por su sabiduría. En Él es quien habitan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es nuestra única esperanza para alcanzar sabiduría. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvar a los pecadores, para entregar su vida como rescate, como sacrificio sustitutivo, para justificarnos, para declararnos santos por medio de la fe en Él, para unirnos a Él. Y por eso es que ahora podemos andar en este camino por esta sabiduría. Porque Él es la sabiduría. Y a través suyo, a través de la unión con Él, nosotros obtenemos la sabiduría y los tesoros que vienen con la sabiduría. Sin Él nunca podríamos conocer a Dios, sin Él nunca podríamos visitar la cima de esta montaña, sin Él nunca podríamos tener comunión con Dios, sin Él nunca podríamos tener acceso al árbol de la vida. Continúen mirando a Cristo, por lo tanto, para vivir más sabiamente en este mundo, en el mundo de Dios, que Él diseñó y que Él gobierna por su sabiduría. Miremos a Cristo para obtener la sabiduría de Dios, para andar por su mundo conforme a sus caminos, confiando que por medio de este camino, de esta sabiduría práctica que encontramos en la palabra, vamos a conocerlo más, y vamos a experimentar lo glorioso de vivir bajo su bendición y bajo su favor. Oramos. Amado Padre y Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por este momento que nos has concedido, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que guardes nuestra tendencia a ser reacios a recibir tu palabra, que nos guardes de nuestra tendencia perversa de no meditar en tu palabra, de tomarla de forma superficial, Señor. Te pedimos que tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y que pueda dejar expuestas nuestras motivaciones, que podamos ver qué hay adentro de nuestro corazón, que podamos tener el diagnóstico correcto para que podamos ver que nuestra única salida y nuestra única esperanza sos vos, Señor. Que podamos verte a vos, que podamos ver la cruz como la esperanza de la sabiduría, como el único lugar en el cual podemos obtener tu sabiduría para andar en este mundo, que es tu mundo, y que por medio de ella podamos estar cada vez más cerca tuyo y podamos gozarnos con la gloria de estar bajo tu bendición y bajo tu favor, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.